Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco de lo que habíamos visto de teoría de variable compleja, pero lo vamos a utilizar ahora, lo vamos a testear, lo vamos a programar un poquito en MATLAB, ¿ya? Vamos a ver esto, con esto vamos a cerrar la parte de variable compleja. Les voy a hacer una pregunta en la siguiente tarea de esta parte, en realidad, con exponenciales complejas, que es lo que nos interesa más adelante. Y lo que me interesa que les quede súper claro aquí es que la variable compleja es un tema que van a ocupar recurrentemente en su carrera. Es un tema que les va a aparecer en muchas cosas, que ya les apareció en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y del cual no es un tema, a pesar del nombre, no es un tema complejo, pero ¿cómo se llama? Pero hay algunos detallitos que a ustedes normalmente se les escapan y que no se entienden, que son los mismos que les estuve machacando el otro día y que los voy a volver a machacar ahora en el tema de que cuando nosotros miramos el plano complejo, tenemos en la cabeza que es un plano como de R2, ¿ya? Y lo que nosotros miramos en el plano complejo es donde se ubica tanto la parte real como la parte imaginaria. Pero ese plano complejo no es igual que R2, primera cosa. Segunda cosa, cuando nosotros ploteamos un punto ahí, lo que nosotros estamos ploteando es la ubicación de la parte real y de la parte imaginaria del número complejo, ¿ya? Pero si uno quisiera calcular la magnitud y la fase de ese número complejo, que es la notación polar, entonces lo que tenemos que plotear ahí, independiente de eso, en vez del punto, es la flecha de la magnitud y trazar el ángulo con la parte real para obtener la fase. Y en el fondo a lo que quiero llegar es a lo que hablaba el otro día. Cuando nosotros hablamos de números complejos, nosotros tenemos una componente real, una componente imaginaria, y después sobre eso trazamos funciones de variable compleja, en las cuales nosotros obtenemos la magnitud y la fase. Y la magnitud del número complejo es una tercera dimensión, la fase es una cuarta dimensión. Por lo tanto, tenemos que recurrir a estos gráficos de tres dimensiones para la parte de la magnitud o para la parte de la fase, o para la parte real y para la parte imaginaria. Ahí se enreda un poquito, pero eso es lo que vamos a tratar de dilucidar ahora. ¿Ya? ¿Consultas o alguna duda al respecto de eso por ahora? Ninguna, profe. ¿Ya? Lo que voy a tratar de explicar ahora va a tener que ver va a tener más relación con lo que es la parte de funciones de variable compleja, y con cómo graficarlas y qué es lo que significan las cosas. ¿Ya? Eso es lo que les voy a mostrar más que nada. Estos son cosas que ustedes saben, que las dijimos acá y la formalicé nomás ahí. ¿Ya? Entonces vamos a entrar con la parte, primero en MATLAB, de cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Aquí. La sección, y mira, si yo quiero definir números complejos en MATLAB, tengo dos formas de hacer esto, ¿ya? Una forma, en realidad son tres formas, pero son básicamente dos tipos distintos. Una forma es definir un número complejo con la notación que habíamos visto al principio de para ordenado, ¿ya? Y para eso ocupo el comando complex. Por ejemplo, si yo quiero definir un número complejo de parte real 3 y de parte imaginaria 2, yo lo defino con complex 3,2. Real, parte imaginaria, nada del otro mundo. Si yo quiero utilizar la notación que yo le llamo algebraica, que no recuerdo la verdad cómo se llama, pero aquí está de ahí, z es igual a x más y, ¿ya? Que es la parte real y es la parte imaginaria. Entonces yo puedo hacer lo mismo en MATLAB, ¿ya? Fíjense que aquí hay un pequeño truco, voy a decir así, un pequeño enredo de notación, que es lo que hay que ver. Si yo quiero definir el número, por ejemplo, el de arriba, 3,2, ya, aquí le puse menos 3, voy a seguirlo definiendo como menos 3,2, ¿ya? Aquí está la parte real, es el X, ¿cierto? La notación es de esta forma. Z es igual a X más Y, ¿ya? Esa es la notación que nosotros escribimos en papelito. Este menos 3 es el X. Este 2, el Y, ¿ya? Porque quiero escribir el complejo menos 3, 2, a diferencia de este de aquí, ¿ya? La imaginaria, yo la escribo así, 1i por, ¿ok? Lo escribo así, MATLAB se puede enredar. ¿Ya? Por eso me empezó a alegar un poquito ahí. ¿Ya? Como sabe que estoy trabajando con complejos, me dice, mire, sabe que yo igual lo entiendo, cuando usted quiere colocar ahí I,
y no ha definido la I como variable en ningún minuto, yo entiendo que usted me quiere hablar de complejo, pero sabe que para evitar el problema, mejor escríbalo así, 1i por 2. En ingeniería eléctrica yo les dije que la variable I la usábamos para la corriente, entonces normalmente la unidad imaginaria la denotamos como J. Entonces, definirlo así es lo mismo. ¿Ya? Usen la que a ustedes les parezca. Yo en este caso voy a usar I, porque la teoría la estamos viendo con I, pero cuando pasemos a todo lo que es Fourier, voy a cambiar a J. Y voy a usar esta notación, 1J por I la variable. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero definir este mismo número, menos 3,2 ahí, ¿ya? Menos 3,2, fíjense que me da siempre el mismo resultado, ya sea que la defina con complex, la defina así o lo defina así. ¿Ya? MATLAB siempre me lo denota como un I, la parte imaginaria. ¿Ya? ¿Todo claro en esa parte? No creo que sea muy complejo. Sí, profe, está claro. ¿Ya? Es más que nada un tip de cómo lo programen. Les digo al tiro, mejor háganlo así. ¿Ya? La letra que les guste, pero háganlo así. Ahí o ahí. ¿Ya? Insisto, la letra que les guste, que les acomode, van a terminar escribiendo así. Ya con J en vez de I. Pero acostúmbrense a hacerlo así. La verdad es que me da flojera de pierna. También es súper claro, pero me da flojera de pierna. Obviamente que hay un montón de funciones ya hechas en MATLAB que les permiten y les simplifican la vida. Y, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la parte real y parte imaginaria, las funciones para hacer eso, mejor que se llamen real e imaginaria. ¿Ya? Si no, se nos va a complicar la vida. Y bueno, de hecho, sean así. En el comando, o la función real de un número complejo, les da la parte real, ¿se fijan? Z1 era S, menos 3. Y la parte imaginaria es esta, 2. Si yo quiero calcular la magnitud de un número complejo, les recuerdo que la magnitud es la raíz cuadrada del número complejo por su conjugado. Bueno, puedo hacerlo así como está aquí, Z1 por el conjugado de Z1, ¿ya? Y le tomo la raíz. Esto es lo mismo que lo que voy a escribir aquí. Esto es lo mismo que yo le escribo así. No sé si me va a dar un error ahora cuando lo escribo así, porque no sé si este me está tratando. Aquí me enredo a decir, no sé si la comilla simple significa complejo conjugado, ¿ya? No sé si esto me está tomando a toda esta expresión o definitivamente al que está al lado. Asegurarme debería hacer esto. Yo sé que ahí va a funcionar, me debería dar el mismo resultado. ¿Se fijan? Este comando conj me hace el conjugado, la comilla me hace el conjugado, y le recuerdo que eso hacía el trampuesto. No, no es lo mismo. Probar si funciona así para ver si me da un error. No funciona así. Ahora, a veces escribir esto es un poco engorroso. ¿Ya? ¿Hay una función que le haga el mismo trabajo? Sí, esa función se llama abs, ¿ya? Valor absoluto. El complejo conjugado, esta definición de acá es la extensión analítica, así se llama, del valor absoluto a los números complejos, de lo real a los números complejos. Ahí está. ¿Ya? Para la fase, la misma historia. La fase, ¿cómo la calculo? Como el arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real. Bueno, aquí tengo un número complejo, la parte imaginaria dividido por la parte real, el arco tangente. Y obviamente hay una función empaquetada que es angle, y me da esa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre los dos numeritos? Porque no da lo mismo. Está preguntando, profe, ¿Sí? que el arco tangente del imaginario a partir del real es como el ángulo original, creo, ¿no? ¿A qué te refieres con ángulo original? Creo que va para la respuesta correcta, pero quiero asegurarme de lo que estás diciendo, del concepto que estás utilizando ahí. Es que recuerdo que en álgebra 1 nos decían que cuando escribíamos el arco tangente con la A mayúscula era el ángulo principal Exacto, de, de- del número complejo. Y exacto. cuando bien pequeña era como todas las, eh, no sucesiones, pero como cuando lo multiplicamos por un escalar que quedan en cualquier otro plano, cuadrante, perdón. Exactamente.
Aquí hay uno. Bueno, hay otro comando que les da en el arco tangente, hay uno que ustedes pueden ver que le agregue que les busque el principal o no. En realidad, tienen que tener claro de que lo pueden calcular así o así, pero independientemente de cómo lo calculen, les va a pasar el tema que ustedes muy bien están diciendo, lo del ángulo. ¿Ya? Es así, es parte del juego nomás, no hay que preocuparse mucho por esa parte. Hay que tener claro, sí, de que dependiendo del comando que ocupen, o la forma como lo calculen, van a obtener el ángulo que se da vuelta, ¿cierto? O la fase lineal, como se llama, cuando ustedes siguen como este acá. ¿No? Bueno, dicho eso, entonces, si yo quiero ahora graficar lo que hemos hecho en graficar en MATLAB, números complejos, en el plano complejo conjugado, ¿ya? En el plano complejo, perdón, no en el complejo, en el plano complejo, lo que yo tengo que hacer es usar el comando plot y plotear en el eje horizontal la ordenada y la abscisa. En la ordenada ploteo la parte real y la abscisa ploteo la parte imaginaria, ¿ya? Y eso es lo que hago aquí con plot. ¿Se fijan? El primero, cambiarle para que vean, que se va a hacer azul, perdón, rojo y el otro va a ser azul. Ya, ahí está uno. Pero es que ahora son iguales. Ahora entendí por qué le había puesto a uno -3 y al otro. No me acuerdo por qué le puse uno -3 y el otro. Ya, fíjense. Z1 era 3 más la otra cosa, y el Z2 era -3. ¿Se fijan? Ahí está. Le puse, ploteé la parte real y la parte imaginaria. Este era 3 y -2. Ya, esto es lo que está aquí. Le dije, márqueme ese puntito con una X y de color rojo. Ya, eso es lo que dice aquí. Y la otra es, márqueme el punto, en este caso Z2 era -3, 2, y márquemelo con una X y con color azul. Si quiero cambiarle, voy a usar las dos cosas que les van a empezar a aparecer hasta el cansancio, puedes marcarlos así. ¿Ya? Este está en rojo y este está en azul. Ustedes van a empezar a ver, ustedes ya han escuchado una cosa de esta. ¿Se acuerdan de los polos? El número complejo. ¿Lo escucharon hablar eso, cierto? ¿Polos de números complejos? Sí, los polos de los números complejos. No lo recuerdo. Cuando ustedes pueden escribir, lo vamos a ver abajo, cociente, ¿ya? De polinomios en números complejos. Pero ustedes, ese cociente o los puntos de una función compleja, donde se determina, cuando ustedes dividen por cero, esos son los llamados polos de una función compleja. ¿Ok? Esos polos se denotan, son puntos súper importantes, se denotan con un circulito. ¿Ya? Perdón, con una X. Y los ceros, que es cuando la función se hace cero, se denotan con un circulito. Entonces, los ploteé efectivamente con una X y con una O, porque se vayan acostumbrando, porque esto lo van a empezar a ver más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Simplemente que este es el eje real, este es el eje imaginario, y aquí está ese Z1 y ese Z2, los dos números complejos que habíamos definido más arriba. ¿Ya? Si yo quisiera calcular o sea, si yo quisiera determinar cuál es la magnitud y la fase de esto, o el largo, tendría que pararme ahí, ¿cierto? Voy a ponerle un grid. Me tendría que parar aquí y calculo, tengo que graficar esa flechita, ya está ahí, y sería la magnitud, y la fase sería el angulito que nosotros estamos calculando allá adentro. ¿Ya? Ese sería un poco el tema. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada muy extraño, nada muy rebuscado. Los problemas vienen un poquito más abajo. Todo bien, profe. So far, so good. ¿Ya? Miren ahora. Lo que yo tengo aquí perdón, lo que yo hice aquí fue, ploteé la parte real y parte imaginaria por separado. ¿Ya? De nuevo, igual como trato de motivarlos con el uso de MATLAB. Si MATLAB es tan buena onda y tan útil, bueno, mejor le paso un número complejo y que se la arregle, ¿cierto? Sería ideal. Digo, ploteo Z, ploteo Z2. Veamos. Ploteo Z1, ploteo Z2. El libro quedó igual. ¿Ya? Z1, Z2. ¿Ya? Y esto lo marcamos con rojo y esto lo marcamos con azul. Es la misma cosa. ¿Se fijaron? Entendió que era un número complejo y me los ploteó en el plano complejo. Yo después le di la etiqueta, no, el eje X, el real, el eje Y, el imaginario.
Tenemos otra forma de cómo ver esto. Y lo último es, miren, por ejemplo, lo que yo quiero hacer aquí es pasar de, se fijan, aquí lo que hice fue ploteé P1, tengo que usar este comando que no se lo he explicado, después ploteé el segundo, si tuviera una lista de 400 complejos y yo quisiera plotearlos todos, va a ser medio engorroso, ¿cierto? Si MATLAB de nuevo, si MATLAB está en buena onda, mejor que le pase una lista, un vectorcito con números complejos y que me lo plotee, a ver si es tan útil. Eso es lo que está aquí. Le pasé Z1, el conjugado de Z1 y Z2. ¿Ya? Se fijaron que le hice un stacking, le puse Z1, en la segunda fila el conjugado de Z1 y la tercera Z2. Y le dije, grafíquenlo, y muéstremelos todos así con un X, con una X. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué hago? On. Y además legend. Ahí me va a marcar cuál es uno, cuál es dos y cuál es tres. ¿Ya? Así conjugado y el medio error para quedar en pregunta. Los toma, lamentablemente, al ponerlos así, los toma como un set de datos. ¿Ya? Pero ahí, bueno, ahí tienen, lo que quería mostrarles era simplemente que aquí tienen otra forma de, ustedes le pasan un listado de números complejos, usan solamente el comando plot y se lo grafican. ¿Ya? Voy a volver atrás con un comando que estamos viendo cosas de MATLAB aquí. Miren, este comando hold on, yo lo uso, lo debería ocupar para lo siguiente. ¿Qué creo que pasa si no lo uso? Hago un plot, después hago otro plot. ¿Ven que me grafico uno solo? ¿Miren eso? ¿Se fijaron? Sí. Si yo lo uso, el hold on, entonces lo que le estoy diciendo es, grafíqueme esto, ¿ya? Pero mantenga lo que está ahí, el hold on es mantenga lo que está en el gráfico. Y ahora empiezo a plotear, ploteo todo lo que tenga que plotear, ¿ya? Y después hago un hold off, para que diga ya, ok, ahora volvamos al caso normal. Si yo hago un plot más, entonces bórreme todo lo que está, límpiame la pantalla ahí y grafique lo que tenga que graficar, ¿ya? Para eso son estos comanditos de aquí, el hold on y el hold off. Si ustedes no lo hacen, si yo elimino este, no hay ningún problema, ¿ya? Pero fíjense si ahora hago esto, porque también puedo hacer esto. Voy a comentar esto porque va a salir más. No, esto no sé. Hago esto, me debería plotear Z1, que es este, y la resta entre esos dos, ¿cierto? Que va a ser un número igual a 0, porque son. No, estos se restan. No me va a dar 0, me va a dar un número acá arriba. ¿Ya? Bueno, me debería de eso, pero me va a aparecer ese puntito ahí todavía, fíjense. ¿Ven? Ahí aparecen los números que está atrás. Cuando no lo coloco, o sea, cuando no hago el hold off, sigue manteniendo hasta que yo le diga las cosas que estaban antes. Se empieza a poner rara el gráfico. ¿Ya? Por eso es que es bueno hacer el hold on y una vez que termine de graficar, nosotros hacemos el hold on. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, pero
aquí nos vamos a ir con un poquito más de calma. Esta es la formalización de lo que habíamos visto antes, de que existen funciones reales, ya, funciones complejas. Existen funciones reales de variable compleja y funciones de variable compleja, que decantan en funciones, si ustedes quieren decirlo así, funciones complejas de variable compleja y funciones complejas de variable real. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Mira, yo puedo tener una variable compleja, z, y una función f de z que se mapee en los reales. ¿Cómo es eso? Me voy de lo complejo y termino y aterrizo en lo real. ¿Cómo eso? Por ejemplo, esta función, la parte real de z de un número complejo, es un número real. Es una función que va desde los complejos a los reales. La parte imaginaria del número complejo también es una función que va desde los complejos y aterriza en los reales. Porque me toma el numerito asociado. Me toma el numerito asociado a la parte real, que es un número real, y el numerito asociado a la parte compleja, que es también un número real. El módulo es otra operación, ¿cierto?, que me permite obtener una variable real a partir de una compleja. El módulo es la raíz cuadrada de z por su conjugado. ¿Ya? Y eso es lo que está ahí. Otra función que podría ser también un ejemplo de esto mismo es esta función de aquí. Díganme por qué. Esa. ¿Es una función real de variable compleja? Sí, ¿Por qué? porque en el conjugado cambia la parte imaginaria, entonces como se suman, eh, se van a restar. Exactamente. Entonces eso me da solamente la parte real de Z. ¿Ya? Eso es lo mismo que esto de aquí, es otra forma de escribir eso de ahí. ¿Ya? Bueno, esas son funciones reales de variable compleja. Ahora, las funciones de variable compleja es donde, de nuevo, yo le paso un número en Z, pero aterrizo ahora en los complejos. Esa es la gran diferencia. Y por lo tanto, si fijan la notación de una función f que va desde un subconjunto o de los complejos, como quieran, a los complejos. Y para cada número Z genera un número Z, ¿ya? Donde Z pertenece a S. Entonces, si yo tengo eso, como yo por cada punto que tengo en S, yo tengo un número complejo, yo genero para ese punto una imagen f de z, que también es un número complejo, entonces yo sé que todos y cada uno de los puntos en los que se mapea los valores de z a partir de esta función son también números complejos, y por lo tanto yo puedo describirlos como una función. ¿Se fijan? Esta de aquí es una función real de dos variables reales. Y esta b es una función real también de dos variables reales. Que este valor que entrega acá es real, este valor que entrega acá es real, pero al ponerle ahí, al multiplicarlo por la unidad imaginaria, transformo todo esto con la suma en una variable compleja. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Ya? Ejemplos de funciones de variable compleja, donde la entrada es un complejo y la salida es un complejo, es el complejo conjugado. Otro son las traslaciones. F de z, ¿ya? Es igual a z y le sumo un número. Ya es un número complejo, pero le sumo un número. Vamos a ver, aparece medio simple, medio sin sentido eso, pero lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y la función polinomial, por ejemplo, estos de aquí, estos los puse a propósito, porque estos los van a empezar a perseguir de aquí en adelante a ustedes. ¿Ya? La función polinomial. La función polinomial es un polinomio de números complejos. Esto yo sé que lo vieron en álgebra, así que no deberían tener mayores complicaciones y mayores problemas. Pero esto de aquí se ocupa en los cursos de señales y sistemas, ¿ya? Se ocupa en los cursos de procesamiento digital de señales, etc. Esto que está aquí es lo que normalmente uno utiliza, por ejemplo, para representar un canal de comunicación, para hacer procesamiento de señales.
para limpiar imágenes, para filtrar sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es lo que en el futuro ustedes van a entender que es lo que van a escuchar como un filtro del tipo FIR. ¿Ya? No viene al caso ahora, pero lo empiezo a meter aquí para que les empiece a quedar en el background, ¿ya? En algún minuto lo van a ver. La notación que, perdón, la notación que uso es exactamente la notación que van ustedes a utilizar. Es un poco mentira, porque lo único que me falta ahí es, pero no quise complicarlo, y yo lo escribo. Esa es la notación que ustedes van a ver normalmente en los cursos como señales y sistemas y los cursos de procesamiento digital de señales para lo que nosotros entendemos como filtro. Pero también se puede notar de esa manera. ¿Ya? Después, esto de acá, el cociente entre polinomios, también. Esto es lo que ustedes van a empezar a entender después como un filtro del tipo IR, donde los Z son elevados a menos I en vez de I, como dice en esa parte. Pero es lo que a ustedes les va a permitir representar de nuevo, si señales, sistemas, ustedes van a poder procesar imágenes con esto, van a escribir funciones ahí y les van a permitir, por ejemplo, sacar contornos, ¿ya? O por ejemplo, si ustedes le meten una señal de audio, ustedes colocan una cuestión ahí, ajustan estos números, los B y los A, de manera tal de que, por ejemplo, si es una señal de audio, ustedes van a eliminar, no sé, un instrumento, ¿ya? O eliminar la voz, etc. Con este tipo de ecuaciones ustedes hacen eso. Lo mismo que con esta, ¿ya? Y otra cosa que los va a perseguir hasta el cansancio es la exponencial compleja. Esta también es una función compleja, de variable compleja, y que la exponencial compleja se define de esta manera, ¿ya? Y que es simplemente este número complejo, lo escriben así, y ustedes saben que pueden escribir la exponencial compleja como ese producto de una exponencial por el, por el coseno y el seno, ¿ya? Ahora viene algo que es un poco más complicado y un poco más denso de programar. El tema es cómo grafico funciones como esta, que son funciones complejas. ¿Ya? Para hacer eso, lo que yo tengo que hacer, o lo que yo tengo que darme cuenta en principio, es que los números complejos tienen dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. Por lo tanto, yo tengo dos variables independientes. ¿Ok? Y yo sé que ustedes están acostumbrados, a graficar funciones del tipo, y lo han hecho antes, ¿ya? Por ejemplo, E igual a 0.6 significan plot de cuadrado más 2 t más 1. Ustedes hacen cosas como esta. Están acostumbrados a graficar cosas así, ¿cierto? Explicarle la idea de la parábola justa. Vamos a ver después, tranquilo. Esas son las cosas que ustedes están acostumbrados a ver, a hacer y a graficar. Funciones de una variable real, una dimensión, donde grafican este el f de t, ¿cierto? Eso están acostumbrados. Hay una notación que está. Ahí está. Eso es lo que están ustedes acostumbrados. Aquí entonces, yo voy a tener que pensar esto de una manera un poquito distinta, que fue lo que conversamos el otro día. Variable z, ¿qué dimensión tiene? Dos. ¿Por qué tiene dimensión 2?
que son dos variables. Pues son dos variables independientes, ¿cierto? Tengo una variable real, les recuerdo que esta es, ¿cierto? Son MATLAB. Les recuerdo que son así. Entonces tengo una variable independiente, X, y tengo una variable independiente, Y. Son dos variables reales. Y una la coloco la X en la parte real, y la otra variable real la coloco en el eje imaginario. Entonces, si quiero plotear funciones de FZ, plotear una función FZ, ¿ya? Esta variable compleja, entonces yo voy a tener que tener súper claro de que, así como para una variable real, yo discreticé el espacio, en este caso, entre menos 10 y 10, un intervalo que me dé saltito, ¿cierto?, de 0.01, ahí, para cubrir ese rango, y después evalúo la función. Yo sé que ahora voy a tener que discretizar esa, y voy a tener que discretizar esa, para armar esta malla de puntos que me va a representar cada uno de los valores de Z que yo quiera evaluar, y después los evalúo en FDC. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido eso? ¿Escuchan? ¿Podría repetirlo, profe? Sí, por supuesto. Lo que les digo es lo siguiente. Así como para esta función de acá, que es de una variable real, ¿cierto? Las funciones complejas son funciones de dos variables reales donde yo pongo una variable real en una parte y la otra variable real la asocio a la parte imaginaria. Así como estas son de una variable real y yo la discreticé, yo ahora cuando quiera plotear este tipo de cosas, perdón, este tipo de cosas que son las funciones de la variable compleja, yo sé que la variable compleja tiene dos componentes. Entonces voy a tener que discretizar eso y voy a tener que discretizar eso de ahí. Bueno, Sí. tiene sentido. Y después cuando obtenga estos valores, cada uno de esos valores que yo obtenga, supongo que tenemos 20 puntos para 20 zetas, ¿ya? Lo hablamos en 20 partes. Yo voy a obtener 20 puntos asociados a f de z, ¿cierto? Porque eso es lo que representa este mapeo de aquí. Lo que representa este mapeo de acá abajo. Este de ahí. Para cada z, en el dominio, yo tengo un f de z. ¿Perfecto? Entonces, si yo tengo 20 puntos z, es decir, 20 pares ordenados, yo voy a obtener 20 pares ordenados de f de z, ¿cierto? Porque f de z también es complejo. Esto va a tener que ser una cosa de este estilo. ¿Lo ven? Sí. Entonces, y eso es lo que hablamos el otro día, y ahora debería ser más concreto, que para cada punto en Z, yo voy a obtener un número complejo. Y si yo quiero graficar ese número complejo en función de este otro número complejo, que era mi variable independiente, voy a tener que tener un gráfico donde esté la parte real de Z, la parte real de Z, la parte imaginaria de Z, pero después yo tengo que graficar eso versus la parte real de f de Z y la parte imaginaria de f de Z. Y eso son 4 dimensiones. Y eso no lo puedo ver, al menos yo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Me queda otra más que la parte real de Z, la parte imaginaria de Z. ¿Ya? Y hago un gráfico con la parte real de f de Z. Y me hago otro gráfico con la parte imaginaria de Z. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo obtengo eso? Lo primero que tengo que hacer es discretizar
la S y S para obtener el resultado. ¿Ya? Lo discretizo y de ahí el f de z me va a dar el resultado. Y cuando quiera plotearlo, ploteo parte real, parte imaginaria de z contra la parte real de f de z, que va a ser esta parte de ahí. Y después, en otro gráfico separado, la parte imaginaria. ¿Ya? Con eso en la cabeza, primero vamos a... Esto aquí porque tiene sentido colocarlo. Esto, y vamos a ir a la parte de abajo donde se hace eso. Primero le dije qué era lo que había que hacer. Ahora les voy a decir cómo se hace. Y no es tan distinto. ¿Qué les dije entonces? Que había que discretizar X e Y. ¿Cierto? Para discretizar X e Y, la parte real imaginaria, lo que ocupo es el comando mesh. Me arma una malla de puntos. Le digo, ok. Aquí va la parte... Una malla de puntos. En el plano. El primer argumento es la discretización de la parte real. ¿Ya? El segundo argumento es la discretización de la parte imaginaria. Entonces digo, mire, la parte real, vamos a ir desde menos 10 hasta más 10 y saltándonos desde 0,2 puntos cada vez. Es decir, vamos a ir desde menos 10 hasta, vamos a todos los puntos, menos 10, menos 9.8, menos 9.6, menos 9.4, etcétera, hasta que lleguemos a 10. Y la parte imaginaria, vamos a ir desde menos 20 hasta 20 en saltos de 0.1. ¿Por qué lo hice de menos 10 a 10 y de menos 20 a 20? Porque se me ocurrió y porque además quería que fueran distintos, para que ustedes observen el resultado de esto. ¿Ya? Hacen el mesh y S es una matriz, y ese es el enmayado que ustedes necesitan para hacer la parte, para hacer el subcálculo. X contiene la parte real que a ustedes les interesa y contiene la parte imaginaria que a ustedes les interesa. Por eso es que yo defino después Z como X más 1Y por Y. O menos, ¿se entiende eso? Esto es una receta, ¿no? En este caso. Sí se entiende. Entonces, hagamos un polinomio. Este polinomio va a ser z al cuadrado más 6z más 18 menos 3i. ¿Ya? Pues para que no se queden con que yo puedo restarle números enteros, no hay que restar un número complejo. Esto es un polinomio cuadrático. La idea que nosotros tenemos de un polinomio cuadrático es que es una cuestión así, pues en este caso. Al menos los reales, no sabemos de los complejos que diablo va. Y fíjense, aquí está. Ocupo, en general, podría ocupar, este lo tengo que ocupar con un punto, este no es necesario que le coloque un punto, lo puedo dejar igual. ¿Ya? En general, cuando ustedes armen funciones, ocupen punto algo, más punto gorro para elevar al cuadrado, al cubo, lo que sea, y punto asterisco o punto dividido para que divida en término a término. Eso es lo que en general ustedes deberían hacer y esa es como la regla básica. ¿Ya? La suma y resta, esas las hace eso. Entonces, ese es el polinomio que nosotros queremos evaluar. Voy a escribir aquí, P de Z igual a z al cuadrado más 6z más, en este caso 18 menos 3. Ya ese es el polinomio, ahí lo evalúo. Después los gráficos, fíjense. Ahora con este comando perdón, subplot 1, 2, 1, lo que digo es, mire, ¿sabe qué? Hago una figura donde yo quiero que me lo divida en una fila, dos columnas. Eso significa el 1, 2, 1. Perdón, el 1, 2. Una fila, dos columnas. ¿Ya? Yo puedo decir, mire, hágame dos filas, dos columnas, etcétera. No puedo dar la dimensión que quiero. Yo quiero, en este caso, quiero plotear la parte real y la parte imaginaria, una al lado de la otra, en gráficos separados. ¿Sí? Una fila, dos columnas y vamos a usar la primera de esas dos que usted tiene. ¿Ya? Y cuando surf, para que me genere una superficie, la parte real, la parte imaginaria, aquí no uso el Z lo usé para evaluar, y
tome la parte real del polinomio y grafiquenlo. Esto es simplemente para que cuando yo ocupo el comando surf, me hace el gráfico y me genera el enmallado de los puntos. Las curvas quedan súper feas, así que a mí no me gusta usar. Y después genero la ética. Y después, miren, fíjense, hago el subplot 1, 2, en la misma historia que arriba, tiene que concordar una fila, 2 columnas, ¿ya? Y ahora me paro en la segunda columna. Si tuviera una fila, 4 columnas, yo hago 1, 4, y me pongo un 3 después, quiere decir que pongo la 1, 2 en la tercera. Y después, si pongo 4, es que pongo la cuarta, etc. Así funciona, es como un arreglito. Aquí grafico la parte imaginaria. ¿Ya? Y eso es lo que se ve aquí. Eje real va entre menos 10 y 10, eje imaginario va entre menos 20 y 20. Y esta es la parte real, la parte imaginaria. Parece una parábola, ¿no? La de la izquierda. O sea, se supone que las dos cosas son la parábola. Les recuerdo que el f de z es esto, todo. Pero yo no lo puedo ver porque necesita 4 dimensiones. Parte real, parte imaginaria, para el z, y después parte real y parte imaginaria para el f de z. Yo al menos no lo puedo ver. En 4 dimensiones. No sé ustedes. ¿Ya? Por eso que tengo que graficar las dos cosas, la parte real de f de z y la parte imaginaria de f de z. La parte real de f de z y la parte imaginaria de f de z. ¿Se acuerdan que está el concepto de magnitud y fase? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Hagamos lo mismo. Ya tenemos calculado el f de z. Misma historia, pero en vez de graficar la parte real y la parte imaginaria, grafiquemos la magnitud y la fase. ¿Ya? Es lo mismo. Lo único que cambié fue real, extraimal, lo cambié por absoluto, abs y ángulo. Parece parábola ahora, al menos la magnitud. Parece, ¿no? Sí. Ahora sí, ese es el concepto que uno tiene asociado a este polinomio. ¿Ya? Cuando usted grafica la parte real e imaginaria, no queda claro, pero sí cuando usted grafica la magnitud y la fase, ¿ya? En la magnitud está la forma que ustedes más o menos se imaginan. ¿Y lo de la derecha qué? La de la derecha es la fase, los ángulos. ¿Ya? Pero aquí los ángulos ya son medio especiales, medio raros. No pesquemos esto por ahora. Va a tener, la fase va a tomar un tremendo sentido cuando analicemos Fourier. Pero ahora dejémoslo ahí como que hay que explotarlo. Yo los voy a sacudir con eso en un tempito más. Tranquilo. No se desesperen. ¿Ya? Más o menos claro. ¿Tiene sentido ahora ese gráfico? Al menos este. Ese ahí. Sí, profe. ¿Ya? Vamos bien entonces. Perfecto. Miremos ahora un cociente de polinomio. ¿Ya? Lo que yo quiero graficar ahora es esto. F de z igual a z más 2 igual al cuadrado z más
18. Ahora le puse 18 porque está lo mismo nomás si le ponía más i o lo que lo cambiamos después en el ningún problema. Es el polinomio que, es el cociente de polinomios, perdón, que quiero graficar. Y aquí está, ¿se fijan? Z, usamos el mismo rango de arriba, lo puedo cambiar, da lo mismo. No lo voy a cambiar porque me va a proceder. O si quieren lo cambio. Usted me dice. Ya, pero aquí está. Z más 2 dividido por, punto slash, Z al cuadrado más 6Z más 18. ¿Cambiamos el rango o no? ¿Cambiamos el rango en el que estamos hablando de esto o no? O seguimos de menos 10 a 10 y de menos 20 a 20. La verdad es que hay que, primero hay que plotear igual que siempre y uno ve el resultado y si no hay que ir ajustando el rango a lo que a uno le sirvan. Esto no es muy distinto de cuando usted ajusta el rango para una función real de una variable sola. ¿Ya? ¿Lo dejamos ahí mismo o no? Aumente. Aumento, ya. ¿Cuánto le ponen? Yo les dije el otro día, me van a querer pegar, pero les dije el otro día que no era buena idea copiar el código de un lado para otro, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo ahora es, ¿sí o no? ¿Por qué no era buena idea? Les dije eso, ¿cierto? El otro día. ¿Fue a usted o a otras personas? En general no es buena idea copiar el código de un lado para otro, trozos grandes de código, porque lo más probable es que se van a equivocar. Ahora, en este caso yo copié esta función porque necesito hacer lo mismo, salvo cambiar los ejes. Por eso, en este caso es buena idea copiarlo. Pero en general, ¿ya? Para, para copiar código de un lado a otro y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Esa es como la regla básica. ¿Ya? Agrandemos el rango. ¿Cuánto quiere dejar? Fue Efraín el que me dijo. Me gustó, no sé. ¿Qué rango lo dejamos? ¿50? Una cuestión grande. Lo cambiamos después. ¿Cuál es el problema? ¿A 50? Uno de 50 va hasta dónde. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Menos 20 a 20 o lo cambiamos también? No, eso lo podemos dejar tipo 0,00001. Este de aquí, el de acá adentro, No lo de los extremos. sí. Bien chico, ¿sí Sí, o no? pero si el intervalo, acuérdate que es punto de inicio, punto de final, ¿ya? ¿A dónde parto, a dónde termino? Y este es el delta que yo uso para evaluar. Entre tantos puntos. Entonces, si este es 0.0001 y aquí tengo 0.02, no va a cuadrar, va a tomar un puro punto. ¿Se entiende lo que Entonces dije? que sea 1 para que dé 5 puntos. 1 y 1. Fíjate, veamos qué diablos es. Al igual. Ah, perdón. Se me olvidó copiar esta. Ven que no hay llegar y copiar. Se me olvidó copiar esta parte de aquí. ¿Quién te está ayudando? Se me olvidó eso. Tengo que volver a definir. Ahí sí. Eso estamos entre menos 50 y 50 y entre menos 1 y 10. Yo creo que no salió lo que tenía que salir, pero eso es. Insisto, esto hay que. Nos vamos a los números que teníamos. Y además que estamos. Fíjate que este es muy grueso. En este eje son muy pocos puntos. Ya. Pero volvamos aquí de menos 10. Uno un poco. Ahí está. Miren acá. ¿Se fijan en eso? Aunque se dispara.
¿Vean eso? ¿Qué es eso? Esta es la magnitud del f de z, ¿ya? La magnitud, hay una parte ahí donde estas cosas de aquí, pareciera ser que se está disparando la función. Estoy graficando el valor absoluto, o sea, la magnitud del cociente entre polinomios y la fase del cociente entre polinomios. ¿Ya? Ahí le di más puntos, por eso está sufriendo el computador para graficar. Ya, miren aquí los números, crecieron 60 y ahí se ve ese puntito de ahí, ¿cierto? ¿Se ven que como que se disparó? ¿Lo ven? Sí se ve. Ya, voy a volver a este número de acá para que se vea. Ya voy a dejarlo aquí desde menos 5. Desde menos 5. Que abajo está sufriendo que estoy pasando. Voy a volver a achiqué el rango aquí, de menos 5 a 5. Pero debería estar más rápido, debería ser más claro. Se fijaron que ahora bajaron los números, estaba como en 60, ahora bajaron aquí. Pero aquí se nota que esto por lo que les mostré, se nota que se está disparando, ¿cierto? Están viéndose los números hacia arriba. Y tiene sentido porque fíjense que tengo una división de polinomios. Y eso en algún minuto puede hacerse cero, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo ven? ¿Que se podía hacer cero? El denominador, este. Puede ser cero, ¿no? ¿No? Sí, recuerden, Ah, recuerden. Pues ese número a propósito, ¿ya? Ustedes están pensando en esto. Ustedes, no se hace cero. Porque el más 18 lo tira mucho, muy hacia arriba, ¿cierto? Si ustedes evalúan esto, ese más van a ver que esta parte de aquí le va a dar siempre una curva, una parábola que está así. Ahí está, si está aquí cero, tiene una parábola así, ¿cierto? Está siempre muy arriba del cero. Entonces no tiene raíz. Es real. En eso están pensando ustedes. Yo les puse aquí Z. Z es un número complejo. Cuando es Z, ustedes siempre van a encontrar raíces. Siempre. Lo que pasa es que el otro es un caso particular, que son raíces reales. Y aparecen raíces complejas conjugadas. Y eso es lo que está aquí. Fíjense. Fíjense, aquí está la parte real. Miren aquí. Esto, no sabemos los números, pero miren, yo me paro aquí y da mucho la sensación de que el otro punto está justo en un complejo conjugado, ¿no? ¿No pasa eso, no? ¿O hay que girarlo para el castellano? ¿Le hace sentido ahí o no? ¿Da la sensación que es complejo conjugado? Bueno, Según el gráfico, no. y ahora ahí. Esta es la parte real. Lo di vuelta ya. Estoy jugando súper choco. La parte real la tengo acá para acá. ¿Ya? Ahí está. Parte real, parte imaginaria. Ya. Ahora, ¿son complejos conjugados o no? Ya me voy a poner encima, ya para aquí. Sí, ¿Se fijan? Son complejos conjugados. Entonces, sí, esto es algo que ustedes no ven en general en álgebra y cosas así. Cuando yo tengo, o sea, lo ven de una manera media
media distinta. Esto siempre tiene raíces. Siempre tiene raíces. ¿Ya? Ustedes estaban pensando como hoy. Como tiene raíces, les aparece como tiene raíces, le aparece un punto donde se determina esta cuestión, este cociente común. Y esos puntos donde se determinan son temas súper importantes y súper relevantes en el análisis de sistemas que van a ver ustedes más adelante en otros cursos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar un polo. Esos polos determinan cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Si los polos están en cierta parte, entonces el sistema explota. Si los polos están en otra parte, entonces el sistema se hace estable. Y cosas como esas. Lo van a ver en detalle más adelante, no es lo relevante. Yo creo que se queden con esa idea en la cabeza. ¿Ya? Pero lo que me interesa que miren es, en particular para este curso, es que sepan que nosotros tenemos que graficar estas cosas así y nos vamos a dedicar a graficar la magnitud y la fase, porque después nos vamos a dedicar a graficar la magnitud y la fase de las exponenciales complejas, porque la magnitud nos va a dar la distribución espectral de potencia y la fase nos va a decir, mira, están ordenaditos de esta manera. Ahí los vamos a analizar en más detalle. Pero eso me interesa que les quede súper claro. ¿Se entiende esto? ¿Cómo graficarlo? Y el machacado de concepto es, te grafican una función compleja, tienen que tener súper claro de que la tienen que graficar en 3D y con parte real y parte imaginaria, que en realidad no nos sirve mucho. Pero es mejor que la grafiquen en 3D como parte real y parte imaginaria de la variable compleja y magnitud y fase. ¿Ya? ¿Más claro o menos claro? Bueno, Muy claro, profe, pero hay que practicar. bueno, ya no me puedo meter ya. O sea, último, exponencial compleja. La exponencial compleja, como la definí acá arriba yo, exponencial compleja se define como la de número complejo, z, la exponencial, y esto es exponencial de x más y. Y esto es lo mismo que esa cosa. En MATLAB, la vida es más simple en este caso, y defino exponencial compleja, aquí defino la exponencial compleja, z ya venía definido de arriba, ¿cierto? Cuando lo grafiqué en esa parte, y aquí lo hice de puro malo nomás. Estoy graficando aquí primero la parte real y la parte imaginaria. Entonces, de esto de exponencial no tiene nada, ¿cierto? ¿Cierto? No. Si yo los trato de convencer de que es el exponencial compleja, ustedes me van a mandar a la punta del cerro. ¿O no? No parece en nada a la exponencial compleja. ¿Ya? Pero de nuevo, por eso es lo importante, magnitud, fase. Si yo grafico ahora magnitud y fase, miren. ¿Ya? Y la fase aquí, de nuevo, como él le puse ángulo, la fase debería ser lineal. ¿Ya? Esto debería ser una línea recta. Un plano. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Consultas. Consultas. Por mi parte, ninguna. Super. Como les digo, yo les voy a colocar un ejercicio, uno solo, que no va a ser muy complejo, ¿ya? En la tarea sobre esto, y lo otro va a ser de Fourier, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima vez. ¿Dudas? ¿No? Profe, ¿cuándo estaría la segunda tarea? Tengo que mirar, no me acuerdo.